Más de medio millón de personas han muerto de coronavirus en la Unión Europea desde el inicio de la pandemia, pero la cifra de infecciones y muertes retrocede en Europa, aunque cabe destacar que con grandes diferencias según qué países. En todo el mundo, el número de contagios cayó un 16% la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Están siendo eficaces las vacunas? En Alemania, por ejemplo, crecen las reticencias al preparado de AstraZeneca. Y especialmente en América Latina, la vacunación avanza lentamente y de forma muy desigual. Sobre avances, retrocesos y desafíos hablamos en nuestra entrevista de la semana aquí en DW. Soy Ana Plasencia en Berlín. Nuestro invitado es Elvis García, doctor en salud pública de la Universidad de Howard y especialista en epidemias. Señor García, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Ana. ¿Hemos pasado lo peor aquí en Europa? Bueno, parece ser que puede que hayamos tocado techo ya. Después de los datos tan nefastos que hemos tenido a finales y principios del año, parece ser que la tendencia va en retroceso y puede que ahora, si juntamos las medidas que se han tomado durante este invierno, las vacunas que están llegando y que el buen tiempo está llegando, puede que hayamos realmente pasado lo peor, sí. Hoy el ministro de Sanidad alemán Jens Spahn alertaba de que ese retroceso en el número de contagios se está ralentizando. ¿Cuán peligrosas siguen siendo las mutaciones? Bueno, es verdad que las mutaciones lo que han demostrado es que son mucho más contagiosas. El ser muy contagioso es mucho más peligroso que sea más letal, ¿no? Simplemente nos quedamos un poco con la idea de la letalidad, pero en el fondo el contagio es mucho más importante porque es exponencial. Entonces sí que hay que tener cuidado, no podemos bajar la guardia porque las medidas que han funcionado para bajar la incidencia del virus como lo conocemos, puede que no funcionen igual si el virus presenta una variación que le haga más contagioso. Así que en ningún momento podemos fiarnos y decir ya está todo superado. Debemos aún así continuar con las medidas, con las restricciones que están en lugar. Sabemos que esa mutación británica es más contagiosa, ya lo está diciendo usted, ¿es también más peligrosa? No, realmente, bueno, peligroso depende cómo lo definamos. Por supuesto, es más peligrosa porque al propagarse, al contagiarse más fácilmente, pues exponencialmente habrá muchos más casos, pero no es más letal. Pero como dije antes, la letalidad nos puede llevar a confusiones. Tenemos que tener mucho cuidado porque sí, el hecho de que estas variantes más contagiosas se propaguen y se hagan predominantes en nuestros países hará que suban muchos más los contagios, a no ser que tomemos medidas como las que estamos tomando actualmente o incluso un poco más restrictivas. ¿Y estamos tomando las medidas adecuadas? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que ningún país occidental ha tomado las medidas adecuadas. Las medidas adecuadas las han tomado los países del sureste asiático, por ejemplo, ¿no? Que lo han tomado en serio. Han enfrentado al virus para eliminarlo, ¿no? Y no solo para especular con él, que es lo que han hecho los países europeos, lo que han hecho Estados Unidos, ¿no? No estamos haciendo lo que hay que hacer, quizá por el coste político asociado que conlleva el tomar unas medidas de restricción de libertades, digamos, ¿no? Creo que cuando hay un pico, una ola, los gobiernos se lanzan a proponer restricciones porque la gente las acepta. Pero lo que la gente no acepta es quizás pues, que haya un control de rastreo a través de sus teléfonos móviles, este tipo de medidas que han funcionado muy bien en los países en los que se ha implementado. Aquí parece que no funcionan porque reprimimos las libertades, ¿no? Que para mí es una falacia realmente, ¿no? Otras medidas como confinamientos, como restricción a la gente que llega a nuestros países y confinarlos durante una cuarentena de 10 días, ese tipo de cosas no se han tomado en serio y por eso estamos donde estamos. Así que la respuesta es no se ha hecho lo que se debería haber hecho. Hablando de ola, señor García, es una palabra que se ha puesto muy de moda. ¿Quién decide en qué ola se encuentra qué país? Bueno, las olas simplemente son un incremento del número de casos, ¿no? Pero esa ola es una construcción que cada país se inventa según le convenga.
Es decir, no tiene un sentido, no sé si tiene un sentido útil realmente, solo sirve para que los países acostumbren a la población a que va a haber un momento en que van a tener que aceptar unas normas más restrictivas. Pero las olas en sí son simplemente unas construcciones que cada país se plantea para adaptarlo a sus políticas o a su agenda a la hora de gestionar la epidemia. Pero no es algo que nos debiera preocupar si de verdad hiciéramos las cosas como tenemos que hacerlas. Es decir, cuando hay un gran número de infectados, poner las normas en marcha y empezar a hacer estrategias de rastreo, de test masivos, y así no habría segunda, tercera, cuarta ola. Eso no estaría entre nosotros, habría simplemente pequeños picos, pero nada más. Así que las olas para mí es una idea que nos está llevando a confusiones y a una gestión un poco errática de la epidemia. Vamos a hablar de las vacunas que también generan alguna que otra confusión. Hay vacunas, señor García, que no están exentas de críticas, sobre todo el preparado de AstraZeneca. ¿Crece el número de personas, de hecho, que prefiere no vacunarse por reiterados efectos secundarios? Por lo menos esa es la noticia que estamos escuchando ahora aquí en Alemania. El resultado es que empiezan a sobrar dosis de este fabricante. ¿Hay vacunas más efectivas que otras? A ver, si viviéramos en un mundo ideal, todos podríamos elegir qué vacuna tomar, pero no estamos en ese caso. Estamos en una emergencia en la que cada día que retrasamos nuestra acción, el impacto se mide en números, en cientos, en miles de vidas. Es decir, que en esta situación de emergencia lo que hay que hacer es utilizar lo que tenemos en nuestra mano. Y en nuestro alcance están todas las vacunas. Hay unas vacunas que son un poco más efectivas que otras, pero en realidad todas las vacunas son muy positivas. O sea, todas las vacunas que tenemos a nuestro alcance, ninguna es nociva, eso hay que descartarlo. O sea, no hay que tener miedo a vacunarse de ninguna de las vacunas disponibles. Sí que es verdad que unas son más efectivas que en otras, pero en el fondo lo que hay que hacer es vacunar a todo el mundo y al final todos estaremos protegidos. Así que independientemente de la vacuna que le ofrezcan a la gente, debería vacunarse. Lo que sí que se han demostrado es que toda la gente que se ha vacunado, nadie ha fallecido después de haberse vacunado. O sea, quiere decir que es un sí o sí. Si me dan a elegir entre dos, me dará igual, la que antes me llegue. Es lo que le iba a preguntar, si usted se vacunaría sin problema con el preparado, por ejemplo, de AstraZeneca. No tengo ninguna duda, vamos, ni me planteo decir que no. Es una opinión personal, sí que lo haría, pero además es un deber social como parte de una sociedad. Tenemos que vacunarnos todos y te toque la que te toque, vacúnate, porque no te van a ofrecer una vacuna que sea mala. Los gobiernos y las autoridades reguladoras están ahí para verificar eso. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se vacune de la primera vacuna que le llegue. ¿Hay alguna razón para creer que la vacuna deja de ser eficaz después de cierta edad? No hay ninguna razón, simplemente lo que no tenemos son datos. Así que lo único que hay que hacer es esperar, como todo. Estamos en una situación es una situación única realmente, ¿no? Hemos desarrollado una vacuna en un año, o bueno, varias vacunas para una enfermedad en un año, menos de un año. Entonces, no tenemos los datos que tendríamos habitualmente a la hora de comercializar una vacuna. Entonces, en este caso, lo que no tenemos toda la certidumbre absoluta de si va a actuar de una manera o no, o de cuánto tiempo durará esa protección, pero los datos nos hacen intuir que sí que funcionaría. Hemos hablado del término ola, vamos a hablar de otro término que también está de moda, que es el de la incidencia, es decir, el número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes. En España, por ejemplo, esta incidencia continúa siendo alta si la comparamos con Alemania. Es difícil encontrar datos precisos, pero en España supera de media los 100 nuevos casos por 100.000 habitantes en 7 días, mientras que en Alemania está en 57 nuevos casos. ¿Están justificadas las relajaciones que estamos viendo en España? Recordemos que aquí en Alemania, por ejemplo, la vida pública sigue prácticamente paralizada. Sí, a ver, esto es son decisiones políticas en el fondo. Si hemos aprendido algo de la respuesta a esta epidemia, es que no ha sido una respuesta comandada o liderada por expertos en salud, sino ha sido una respuesta liderada por políticos, con sus agendas asociadas, que pueden ser económicas, pueden ser de coste político para perpetuarse en un cargo, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está justificada estas diferencias en incidencias? No lo están. ¿Está justificado que se relajen las normas? No, de ninguna manera lo están.
No los tuvieron tampoco antes de las vacaciones de Navidad y se hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque el coste político. Si tuviéramos un mando, un liderazgo comandado por expertos en salud pública, las cosas pintarían muy distinto ahora. Se ha creado un falso debate entre la economía y la salud. No puede haber economía si no hay salud. O sea, están íntimamente ligados e intentar relajar medidas para liberar un sector, para hacer funcionar la economía a costa de la salud de la gente no funciona, no ha funcionado y no funcionará. Así que los gobiernos deberían tomar cuenta de ello y seguir aplicando las medidas requeridas en este momento. ¿Le entiendo bien si dice que entonces los gobiernos en general no se están apoyando en la opinión de los expertos? Expertos como usted, por ejemplo, que es un experto en epidemias. De ninguna manera. Yo creo que si algo ha quedado claro es que los expertos van por un lado y los gobiernos van por otro. Y eso ha sido así en la mayor parte de los países, vamos, no nos quepa ninguna duda. ¿Y por qué cree que es así? Bueno, pues porque los expertos en salud pública pensamos en la salud del ciudadano. Los gobernantes tienen que pensar un poco más, no sé, yo creo que también deberían pensar en la salud del ciudadano, pero tienen otra lista otra lista de cosas en las que pensar, ¿no? Y entre ellas están, pues, la presión de los lobbies de hosteleros, por ejemplo, o de por qué en España, por ejemplo, no se hacen test a la gente que entra, por qué no se hacen test, por qué no se hacen confinamientos a la gente que entra. Pues porque España lo que vive del turismo y lo que quiere es abrir las puertas para que vengan turistas. Entonces España está contra hacer estas cosas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con salud pública, esto es puramente economía. Entonces, por eso, esto es un ejemplo de que los políticos van en una dirección que no es siempre la dirección de la salud pública. ¿Qué está pesando más, la crisis económica o la crisis de salud pública? En un momento la crisis de salud pública mandaba, ¿no? Cuando cada día se te mueren 500, 600, 700 personas, eso es algo que afecta. Pero yo creo que esos números han dejado de ser personas a ser ahora estadísticas. Y ahora mismo la gente se preocupa ya del día a día, de la economía, ¿no? De su negocio. Y como algunos gobiernos no han sabido dar respuestas a la situación económica, con subsidios a los cierres de locales, este tipo de medidas, simplemente pues los gobiernos que han fallado a la hora de hacer eso, a la vez han fallado también a la hora de suprimir el virus, pues se encuentra una especie de tormenta perfecta donde no hay ni economía ni hay salud. Yo creo que es el mayor error de los gobiernos que no han sabido acertar desde un principio. Señor García, en América Latina, donde la pandemia ha matado a más de 640.000 personas e infectado a 20 millones, la vacunación avanza de manera muy desigual. Brasil es el segundo país con el mayor número de muertos, seguido de Estados Unidos. Y allí, en Brasil, solo se ha vacunado un 2% de la población. Colombia, muy golpeada también, recién acaba de empezar la campaña de vacunación. ¿Qué es lo que falla? Bueno, fallan muchas cosas en esos países, ¿eh? Pero hay cosas que están vinculadas a la gestión dentro del país, pero también hay otras que están fuera del alcance de los países. Hay países que no pueden permitirse tener vacunas porque no pueden pagarlas, no pueden combatir contra las grandes potencias. Entonces, y hay claramente diferentes clases, ¿no? Hay muy pocos vacunados fuera de las grandes potencias, muy pocos. La gran mayoría de las vacunas han ido a Europa, Estados Unidos y países ricos en general, ¿no? Entonces, no es solo culpa de los países, es cuestión de qué rol juegas a nivel mundial, ¿no? Y muchos países no pueden permitírselo. Luego ya dentro de los países ya es un poco la gestión de la vacunación, que es sencillo si sabes cómo se hacen vacunaciones masivas, pero si no tienes una infraestructura adecuada, puede ser bastante complejo ya desde el primer momento identificar a los grupos de edad a los que quieres vacunar. Quiere decir que tienes que tener una infraestructura bien puesta, por ejemplo, como Israel. Es un buen ejemplo de cómo ha funcionado todo, porque tiene una infraestructura informatizada de su sistema de salud y pueden identificar a la gente, pueden enviar notificaciones, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que en un principio por separado no parecen muy importantes, pero cuando las pones todas juntas hacen que sea prácticamente inviable que en Latinoamérica o muchos, bueno, por no hablar del África subsahariana, hay muchos países que van a tardar mucho en vacunarse.
¿Es la vacunación la solución para recuperar la normalidad? Esta es mi última pregunta. La vacunación es una de las medidas, pero no es la única medida. La vacunación sería la única medida si pudiéramos producir 14.000 millones de vacunas y vacunar a todo el mundo en un mes. Entonces sí, erradicaríamos prácticamente el virus seguramente. Pero como eso no va a ocurrir, como vamos a tardar años en producir ese número de vacunas para poder vacunar a la población, hay que tener en cuenta que otras medidas tienen que estar con nosotros, ¿no? Hay otras medidas, por ejemplo, como el uso de máscaras, seguramente se quedará una temporada larga con nosotros. Hay que trabajar un poco más en la solidaridad entre países, ¿no? Hay países que están acaparando un número ingente de vacunas, mientras que otros países no tienen vacunas, ¿no? Es decir, hay que trabajar en muchas más cosas que no es solo la solución técnica como esta vacuna, pero hay otras muchas soluciones que pasan por la educación, por el entender la enfermedad y el saber qué medidas son adecuadas para el contexto cultural de cada país, el mirar qué han hecho otros países en los que ha funcionado y adoptar esas medidas, ese tipo de cosas que los gobiernos han dejado de lado para enfocarse en a ver cuándo llega la vacuna y nos vacunamos a los míos, ¿no? Es un poco el fallo que los países están teniendo. Elvis García, doctor en Salud Pública de la Universidad de Howard, muchísimas gracias y un cordial saludo a Zurich. Un saludo, Ana. Gracias por traerme.